Buenos días, jóvenes. El día de ayer nosotros habíamos visto las partes de la oración. Yo creo que ya habíamos practicado bastante el tema de la oración, sujeto, predicado. Habíamos practicado también el tema de los enunciados y demás. Brevemente les dije también el tema de los sintagmas. Les había dicho que cada vez que vamos a hacer un análisis sintáctico de la oración, el profesor le puede decir a usted que adicione el tema de los sintagmas. Les expliqué siempre que en un sujeto vamos a encontrar el sintagma nominal y que en un predicado vamos a encontrar el sintagma verbal. Y de allí entonces se clasifican los demás, ¿verdad? Sintagma adverbial, sintagma preposicional, sintagma adjetival y demás. Hemos visto varias diapositivas, practicamos ayer. Yo subí los videos, pueden ir a YouTube y los videos están allí. Bien. Vamos entonces a continuar con el libro. Bien. En la parte esta, aquí. Bien, exactamente en la página 97 pudimos observar una práctica que teníamos, creo que ya todos lo habíamos hecho, ¿verdad? Bien, nosotros recuerden que habíamos entrado en el tema que era enunciado, oración y proposición. De allí, por eso es que hice la clase un poco más extensa. ¿Por qué? Porque para poder hacer un estudio, ¿verdad? Un estudio, para poder hacer un estudio de las mismas, yo tenía que explicar a ustedes las partes básicas de la oración, ¿sí? Entonces, decimos que la oración está conformada por un sujeto y un predicado, ¿verdad? El sujeto está conformado por un núcleo, de igual manera el predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración, ¿verdad? Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Resulta que el sujeto tiene un núcleo que puede ser un pronombre o un sustantivo. De igual manera, el predicado tiene un núcleo que en este caso es un verbo. También les había mencionado que nos vamos a encontrar con los verbos nominales y los verbos predicativos. Hice mención que dentro de los verbos nominales no tenemos que aprendernos los verbos ser, estar y parecer. Bien, dicho esto, les había explicado que el análisis sintáctico también iba con los sintagmas. Bien, el día de ayer les expliqué a ustedes los elementos del sujeto, que estaba conformado el predicado y demás. Bien. Solamente habíamos tenido dos prácticas que eran hasta la 97, ¿verdad? Bien, jóvenes. Necesito que por favor usted me ponga mucha atención cuando estamos explicando, ¿sí? Porque quiero que me participe. Bien. Entonces vamos aquí. En la página 97 pudimos observar que habíamos realizado una práctica, ¿verdad? Explica la diferencia entre los puntos de vista gramatical y comunicativo en el análisis del discurso. El punto de vista gramatical se refiere a ¿qué cosa? Al estudio de oraciones, ¿verdad? Al estudio de oraciones, comunidad de relación entre sujeto, ¿entre quién? Entre el sujeto y el predicado. Bien, entonces aquí pudimos observar unos ejemplos, ¿cierto? Teníamos, ¿te parece si hoy vamos a comer a la playa? Estos son oraciones. Yo pediré un buen pescado.
Luego dice, encierra los enunciados, copia en los espacios las oraciones. ¿Cuál es el enunciado? Solamente este que dice rico, bien. Y vamos aquí a la oración simple como mensaje lingüístico, bien. Quiere decir que una oración se define por su capacidad de ¿qué? De transmitir un mensaje, ¿cierto? Bien, resulta que la oración tiene un significado completo, una autonomía y una estructura, que es lo que hemos venido tratando, ¿ok? Ponga la fecha de hoy, hoy estamos a 30 de junio de 2021, estamos en la página 98, bien. El significado completo es que representa una idea, ¿verdad? Fórmula de un pedido que expresa un estado de ánimo. Siempre incluimos el verbo conjugado. Autonomía no depende de una unidad lingüística más amplia, ¿verdad? Tiene una entonación propia e incluye una pausa final. Bien. Tenemos aquí en la estructura que las palabras se forman y se ordenan en ellas según las reglas gramaticales, que es lo que estamos observando estos días, ¿verdad? Tenemos la morfología, que en este caso es la forma, y tenemos la sintaxis, que es el orden. Bien, recuerden que les dije que podemos hacer un análisis sintáctico en la oración, incluyendo los sintagmas. Por eso hice mención a todas las partes principales de una oración. Vamos aquí a la utilización de las oraciones simples. Resulta que las oraciones simples contienen ¿qué cosa? Un sujeto y un predicado. Y solo un verbo conjugado, como lo dice aquí. Bien. Entonces, como solamente tienen un solo verbo conjugado, no pueden dividirse en proposiciones. Vamos a observar los ejemplos. Oración compuesta. En el barrio hay una piscina pública, la que visitamos con frecuencia, pero ayer estaba aún sin limpiar. Como nos dijo el encargado y tuvimos que regresar a casa sin nadar. También tenemos las oraciones simples, ¿verdad? Nosotros visitamos con frecuencia la piscina pública del barrio. Ayer lo hicimos. El encargado nos dijo que estaba sucia. Entonces regresamos sin nadar. Pasamos aquí, entonces, a la página 98, que teníamos aquí una práctica del libro y decía, explica si estás de acuerdo en que el uso de las oraciones simples favorece la comprensión de los textos. Las oraciones simples, obviamente que favorecen la comprensión. ¿Por qué? Porque son unidades mínimas que transmiten sentido completo y tienen una estructura gramatical como sencilla. Bien. Vamos copiando. ¿Están copiando, jóvenes? Sí, profe. Vamos. Luego decía, conecta mediante una línea un elemento de la columna izquierda con uno de la derecha para formar oraciones simples. Bien. Aquí tenemos pinturas. Profesora, ¿usted me escuchó cuando dije presente? Tenemos sus pinturas, siempre ganan premios. Ustedes juegan baloncesto. María fue la mejor estudiante. El atardecer impresionó a los turistas. Tenemos que conectar mediante la línea, como lo vimos aquí, ¿verdad? Para formar oraciones simples. Y aquí podemos observar, juegan, ganan, impresionó y fue. Copia el verbo de la oración resultante en el espacio de la derecha. Encierra el sujeto de cada oración simple. Por ejemplo, aquí en este caso, sus pinturas, ustedes, María, el atardecer. Seguidamente, explica qué recursos extralingüísticos sueles usar en tus comunicaciones orales. Movimientos, gestos y tonos de voz. Estamos exactamente en la página 99. ¿Ok? Aquí estamos la 98, la 99.
Bien, observa la imagen y escribe 2 oraciones simples que indique lo que ocurre con ella. Vamos a observar esta imagen. Profesora, disculpe, Dice, ¿qué página es? Julieta entrena a su perro, observando la imagen. La chica y el perro juegan en el patio. ¿Ok? Oraciones simples. Bien. Entonces vamos a entrar en lo que es la oración gramatical. Ponga la fecha de hoy. La fecha de hoy es 30 de junio de 2021. Por eso fue que yo le dije a usted que prestara mucha atención con el tema de las oraciones, porque era un tema muy completo, ¿verdad? Bien, la oración gramatical se define como ¿qué cosa? Como la unidad mínima de predicación. ¿Qué quiere decir esto? La puesta de relación de un sujeto con un predicado. Bien, la oración se define según diversos criterios como ortográfico, semántico, sintáctico y morfológico. Bien, cuando nosotros hablamos ortográfico a nivel gráfico, empieza siempre con mayúscula y puede terminar con un punto o con puntos suspensivos. Bien. El nivel semántico es una unidad con sentido completo a nivel oral. Bien. Va a tener una entonación propia. El nivel sintáctico es su estructura y se distingue en funciones lógicas, sintáctico, sujeto, predicado, complementos y demás, como les había mencionado anteriormente. Morfológico está formado por palabras de varios tipos o clases, también llamados como partes de la oración. Recuerden, la oración gramatical se define como la unidad mínima, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La puesta en relación del sujeto con el predicado. Y nos vamos a encontrar con diversos criterios, ortográfico, semántico, sintáctico y morfológico. Ahora bien, vamos a ver la estructura de la oración. Bien, ¿cómo es la estructura de la oración? En cuanto al criterio sintáctico, lo que les había explicado el día de ayer. La estructura se refiere a las funciones que componen ¿qué cosa? La relación de predicación. Cada función es desempeñada por una palabra con un grupo de palabras. Bien, yo les había compartido el día de ayer varias diapositivas. Estos días también he compartido diapositivas que nos han ayudado para comprender mejor los conceptos. También les dicté algunas palabras o términos claves para poder aprender estas partes principales en cuanto a las funciones sintácticas. Por eso es que se las mencioné. Dicho esto, recuerden que estamos en la página 100, ponga la fecha, 30 de junio de 2021. Las principales funciones sintácticas son las siguientes. El sujeto. Ya sabemos que el sujeto es de quien se habla en la oración, ¿verdad? Que se le atribuye ¿qué cosa? Acción, estado expresado ¿por quién? Por el predicado. Pero el sujeto tiene elementos. ¿Cuáles fueron los elementos que les había dictado a ustedes ayer? ¿Cuáles son los elementos del sujeto? Complemento, núcleo y determinante. ¿Recuerdan que les dicté eso ayer? A ver, complemento, núcleo y determinante. Les había dicho que el núcleo del sujeto está conformado ¿por qué? Por un pronombre o sustantivo, ¿cierto? Que teníamos determinantes y teníamos también el complemento, ¿cierto? ¿Jóvenes? Bien. Vamos a esta parte. Tenemos el predicado. Su contenido se atribuye referente al sujeto. ¿Qué quiere decir eso? El predicado verbal obviamente es lo que se dice del sujeto. Y también hay algunos procesos y propiedades. Pero ¿qué pasa? En el predicado verbal también encontramos un núcleo. ¿Y cuál es ese núcleo? El verbo.
tenemos que acordarnos también los verbos ser, estar y parecer. Por eso es que si yo lo manejo de una manera fácil, como se los expliqué ayer, ya no se me va a complicar, ¿sí? Aquí tenemos atributo, que ya lo sabemos, es lo que constituye el núcleo del predicado, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar con los verbos nominales, como les decía, que son los verbos copulativos. Mire que aquí está ser, estar y parecer. Ya usted debe comprenderme por qué la profesora Yamile repitió en varias ocasiones el proceso de sujeto, predicado, los complementos, los sintagmas y demás. Luego dice complemento directo. ¿Qué hace? Designa el objeto sobre el que recae directamente la acción. ¿Sobre quién recae la acción? Y luego tenemos el complemento indirecto. El complemento indirecto designa el ser u objeto sobre quien recae la acción, pero adivinen cómo, directamente de la acción del verbo. Profesora, ¿qué quiere decir eso? Fácil. El complemento indirecto, la acción recae ¿sobre quién? Sobre el verbo. Pero para esto yo tengo que acordarme que se introducen las preposiciones a y para, ¿sí? Para reconocer el complemento indirecto, yo tengo que tomar en cuenta las preposiciones a y para. Tengo el complemento circunstancial, que son complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de fin, de causa y demás. Bien, vamos aquí al ejemplo. Vamos a analizar la oración. Estamos, recuerden, en las principales funciones sintácticas, que son sujeto, predicado con los diferentes núcleos y los diferentes complementos. Bien. Lorena y Antonio compraron una camisa para el abuelo por motivo de su cumpleaños. El sujeto es Lorena y Antonio. Aquí hay un sujeto compuesto porque tiene dos núcleos. ¿Cuáles son los núcleos? Lorena, Antonio. Y no, recuerde, Lorena, Antonio son los dos núcleos del sujeto, ¿verdad? Complemento directo. ¿Por qué es complemento directo? Porque dice que designa un ser u objeto sobre el que recae directamente la acción. Ajá, ¿qué está diciendo? Que compraron ¿qué cosa? Una camisa. Recae la acción ¿verdad? Entonces, complemento directo. Pero ¿para quién compraron esa camisa? Designa el destinatario. Aquí me está diciendo para quién compró la camisa. ¿Para quién? Para el abuelo. Por eso es complemento indirecto. Repito, Lorena y Antonio es el sujeto. Bien. Resulta que los núcleos, aquí no me están pidiendo el núcleo, pero lo puedo decir, el núcleo es Lorena, Antonio. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Compraron, que es el verbo. Pero ¿cómo yo identifico los complementos? Me dice a mí que el complemento directo lo voy a identificar como, porque designa el ser u objeto sobre quien recae la acción. Entonces, ¿sobre quién recae la acción? Sobre Lorena y Antonio. ¿Ellos qué hicieron? Ellos compraron una camisa. Entonces, la acción que recae sobre ellos es que compraron una camisa. Por eso es complemento indirecto. Entonces, al decirme, complemento directo, al decirme a mí para quién es la camisa, ya es complemento indirecto. ¿Y por qué entra el complemento indirecto? Porque me está designando quién es el destinatario. Bien, repito nuevamente. Lorena y Antonio es el sujeto. Bien, núcleo, Lorena, Antonio. El verbo es compraron, ¿verdad? ¿Por qué esta parte que dice compraron una camisa es complemento directo? Fácil, porque designa a un objeto sobre que recae directamente la acción. Y la acción que recae sobre Lorena y Antonio es que ellos compraron. Y aquí te especifica que compraron una camisa. Por eso que te está diciendo que es un complemento directo. Bien. ¿Para quién compraron esta camisa? Para el abuelo. Entonces, este es mi complemento directo porque me está diciendo a mí que designa el destinatario, ¿cierto?
Entonces entro al complemento circunstancial que me va a expresar obviamente circunstancias que pueden ser de modo, de tiempo, de causa, ¿verdad? En este caso es un complemento circunstancial de causa, porque obviamente que le compraron esa camisa al abuelo por motivo de su cumpleaños. Entonces, aquí podemos observar por motivos de su cumpleaños, ¿verdad? Complemento circunstancial de causa. ¿Ok? Bien. Observemos nuevamente el objeto indirecto. El objeto indirecto me dice que yo lo reconozco porque está precedido por una preposición. Mire aquí, ve. Para el abuelo. ¿Ve? Entonces, por eso es que usted debe analizar con calma, detalladamente, esta parte de la oración. Una buena alimentación es la base de la buena salud. Sujeto, una buena alimentación. Aquí ven los verbos ser, estar y parecer que se llaman copulativos. En este caso es un predicado nominal, como les decía, se conoce como predicado nominal. Bien. Entonces, en este caso, este es el atributo. Bien. Vamos ahora a la página 101. Ponga la fecha. Estamos a 30 de junio de 2021. Bien. Criterio morfológico y partes de la oración. Las palabras se clasifican en varias clases, partes o categorías. En la gramática tradicional se cuentan 9 clases. ¿Cuántas clases gramaticales tenemos? 9. Póngala allí, subráyela. 9 clases gramaticales. Bien. 5 variables. ¿Y cuáles son esas 5 variables? Sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre y verbo. Bien. Tengo exactamente 9 categorías gramaticales, 5 que son variables. ¿Y cuáles son estas 5 variables? Sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre y verbo. Y 4 que son invariables. ¿Y cuáles son? Adverbio, interjección, conjunción y preposición. ¿Verdad? En la nueva gramática, como lo dice aquí, de la lengua española, en este caso que les he dicho en repetidas ocasiones, la RAE, la Real Academia Española, incluye también clases transversales o agrupaciones transversales. Estas palabras reúnen características de 2 o más clases tradicionales y las podemos observar aquí, ¿verdad? Tenemos sustantivo, denota personas, animales, acciones, ¿verdad? Artículo, ¿a quién acompaña el artículo? Al sustantivo. El adjetivo acompaña al sustantivo y modifica su significado. El pronombre personal se representa en rasgos gramaticales. Y tenemos los verbos que pueden ser predicativo, como les mencionaba anteriormente, o copulativo, que en este caso son ser, estar y parecer. Los adverbios, ¿qué hacen los adverbios? Modifican otras palabras. ¿A quiénes? A los verbos, adjetivos y a otros adverbios. Tenemos la interjección, que se usa para formar enunciados de exclamación o admiración. La conjunción, ¿qué hace la conjunción? Enlaza palabra o grupo de palabras y oraciones. Tenemos la preposición, introduce un complemento o término. Aquí ven, podemos observar. Clases tradicionales, ya lo observamos, hasta aquí donde dice preposición. Vamos a ver los ejemplos. Aquí, estos varían en género y número. Cuando hablo de género y número es que es masculino, femenino, singular o plural. Un bello paisaje, saltamos un riachuelo. Una canción alegre, aquí artículo, una, los. Aquí sustantivo, paisaje, riachuelo. Adjetivo, un viaje accidentado. Accidentado, la cortina roja, roja. Pronombre personal,
te cortó el cabello, nosotros. Podemos observar aquí, nosotros. Verbo, pintó, pinta, pintabas. También varía en número, persona gramatical, tiempo y modo. Recuerden que el tiempo puede ser pretérito pasado, futuro, presente y demás. Bien. El adverbio modifican otros tipos de palabras. Hablaba confusamente, es muy estricto. Confusamente, muy. Interjección, ¡uf! ¡Qué golazo! ¡Ey! No te estaciones allí. Aquí podemos observar la interjección. La conjunción, está oscuro y llueve. Miró, pero no compró. ¿Ve? Pero, preposición, con, de. Recuerden que las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde. Ven aquí. Cuantificador. Hay variables e invariables. Ya vamos a entrar a clases transversales. ¿Qué expresa una medida que ya sea numérica como una estimación? Pero ¿cómo funcionan? Como adverbios, pronombres, adjetivos y sustantivos. Y lo podemos observar aquí. Nada, poca, 2, 5. Aquí tenemos un sustantivo, un adjetivo, un pronombre. Bien, demostrativo. Indican algo o alguien a la distancia. Este mueble, aquel, es. Posesivo, guarda el mío, tú, lo que posteo, ¿verdad? Funciona como adjetivos y pronombres. Relativo, interrogativo, exclamativo. Ya sabemos esta parte que se reconocen por los signos de admiración e interrogación. Bien. Vamos entonces aquí a la página 102. Indica los verbos que pueden formar predicados nominales. Son los ser, estar y parecer. Página 102. Escribe el nombre que se da a estos verbos copulativos. Indica los nombres de las clases gramaticales tradicionales. Sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, adverbio, interjección, preposición, conjunción. ¿Estamos copiando, jóvenes? Sí, profe. Indica los nombres de las clases gramaticales transversales. ¿Cuáles son? Cuantificador, demostrativo, posesivo, relativo, interrogativo, exclamativo. Explica la diferencia entre el complemento directo e indirecto. El complemento directo designa a la persona u objeto sobre la cual recae la acción del verbo. Y el complemento indirecto designa ¿qué cosa? El destinatario de quién? De la acción del verbo. Vamos copiando. Exactamente, estamos en la página 102, jóvenes. Bien. Luego dice, marca el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones. La feria de hortalizas ofrece productos muy frescos a bajos precios. ¿Cuál es el sujeto? La feria de hortalizas. Predicado. Ofrece productos muy frescos a bajos precios. Luego dice, sus zapatos deportivos están en los bancos juntos a la cancha. Sujeto, sus zapatos deportivos. Predicados están en los bancos junto a la cancha. Las bandadas de pájaros pasan por acá cada amanecer. Sujeto, las bandadas de pájaros. Predicado, pasan por acá cada amanecer. Bien, vamos aquí, les voy a dejar aquí esta parte. Vamos copiando, por favor.